En la quietud de la noche, cuando el ruido del día se apaga y tu respiración encuentra su ritmo pausado, quiero invitarte a un viaje diferente. Un recorrido hacia un territorio donde las prisas se desdibujan y las certezas se vuelven hilos suaves. Si este espacio te acompaña, si te ayuda a descansar o a descubrir algo nuevo, mientras cierras los ojos, te pido un pequeño gesto. Déjanos un me gusta y cuéntanos desde dónde nos escuchas hoy. Ese detalle, aunque parezca pequeño, mantiene encendida esta luz tenue en medio de la madrugada. Déjame contarte algo que podría cambiar tu forma de pensar sobre los números. No de una manera drástica o ruidosa, sino de esa forma silenciosa en la que algo se desplaza suavemente en el fondo de tu mente. Te das cuenta de que habías estado llevando una imagen ligeramente equivocada de las cosas durante años, sin siquiera saberlo. Eso es lo que hace la matemática en realidad. Se acerca sigilosamente a nosotros, y esta noche simplemente vamos a dejar que lo haga. Ponte cómodo, busca tu rincón favorito. Vamos a pasear sin prisa por algunas de las ideas más confusas, más incomprendidas y sinceramente más hermosas de todas las matemáticas. Y lo haremos despacio. No hay un examen al final del camino. No hay ningún lugar donde debas estar obligatoriamente. Si te quedas dormido en algún punto entre los números imaginarios y el infinito, eso estará perfectamente bien. Las ideas seguirán aquí esperándote. De hecho, muchas de ellas tienen más sentido cuando estás medio dormido, porque tu cerebro despierto se esfuerza demasiado en encajarlas en cajas rígidas donde no caben del todo. Empecemos por el principio, y me refiero al verdadero principio. No con el álgebra, ni con el cálculo, ni con ninguna de esas cosas que tal vez te causaron problemas o dolores de cabeza en la escuela. Comencemos con algo mucho más cercano, algo que hacemos casi de forma automática, pero que esconde una magia oculta. Contar. Porque si lo piensas detenidamente, contar es algo mucho más extraño de lo que parece. Imagina por un momento que estás de pie en un campo abierto. Hace unos 6000 años. Estás en la antigua Mesopotamia, en lo que hoy es el sur de Irak. El sol comienza a ponerse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos cálidos y dorados. Frente a ti hay un rebaño de ovejas. Tal vez sean unas 30. Tu problema es muy simple, pero vital. Necesitas saber con total certeza si todas tus ovejas han regresado a salvo al final del día. Eso es todo. Ese es tu único desafío. Pero hay un detalle importante. No tienes números todavía. El concepto de 30 no existe en tu mente como una entidad abstracta. No hay un símbolo en un papel, ni una palabra en tu lenguaje para designar esa cantidad exacta. ¿Qué haces entonces? ¿Cómo resuelves este dilema sin las herramientas que hoy nos parecen tan obvias? Lo que la gente hacía en esa época, y lo sabemos gracias a las evidencias arqueológicas que han sobrevivido al paso del tiempo, es utilizar fichas. Pequeñas fichas de arcilla moldeadas a mano. Cada una de esas pequeñas fichas de arcilla representa exactamente una oveja de tu rebaño. Guardas estas fichas en una bolsa de cuero o en un contenedor de arcilla. Por la mañana, cuando las ovejas salen al campo a pastar, realizas un proceso pausado. Conforme cada oveja cruza la entrada del redil, tomas una ficha de arcilla de tu bolsa y la colocas a un lado. Una oveja sale. Durante el día, puedes descansar bajo la sombra de un árbol, sabiendo que la esencia de tu rebaño está guardada de forma segura en ese pequeño grupo de arcilla.
No necesitas saber el nombre del número de ovejas. Solo necesitas saber que el vínculo físico está ahí, al caer la tarde, cuando el cielo empieza a enfriarse y los animales regresan. Repites el proceso en sentido contrario. Cada vez que una oveja cruza el umbral para entrar al redil, tomas una de las fichas del montón que habías apartado y la devuelves a su bolsa original. Una oveja entra, una ficha vuelve. Si al final del día, cuando la última oveja ha cruzado y el redil está cerrado, miras tu montón temporal y ves que todavía queda una ficha de arcilla sobre la mesa, sabes al instante que te falta una oveja en el campo. No necesitas contar cuántas ovejas hay dentro, ni cuántas fichas quedan. La simple presencia de esa ficha solitaria te dice, sin lugar a dudas, que uno de tus animales se ha quedado atrás, perdido en la inmensidad de la tarde. Este método se basa en un concepto que llamamos correspondencia 1 a 1. Cada ficha se asocia directamente con un único animal. Este emparejamiento tan sencillo. Esta idea de que una cosa va con otra es el cimiento más profundo de toda la matemática. Antes de que existiera la capacidad de contar de manera abstracta, antes de que existiera la suma, la resta o cualquier otra operación compleja, la humanidad necesitó comprender que dos colecciones de objetos completamente diferentes pueden compararse y medirse simplemente emparejando sus elementos uno a uno. Piensa en la belleza de este hecho. El pastor de Mesopotamia no necesita saber el número 30. No necesita una palabra para describirlo, ni un símbolo para escribirlo. Lo único que necesita es la relación en sí misma. Las fichas de arcilla y las ovejas están unidas por un hilo invisible, una correspondencia directa que le proporciona toda la información que requiere para proteger su sustento. Esta idea de la correspondencia uno a uno volverá a aparecer más adelante, cuando nos adentremos en los misterios del infinito, y es ahí donde las cosas se pondrán verdaderamente extrañas. Pero por ahora, simplemente quédate con esta noción fundamental. La matemática, en su raíz más profunda y primitiva, no trata sobre los números en sí mismos ni sobre las cosas aisladas. Trata sobre las relaciones entre las cosas. Trata sobre los hilos invisibles que conectan un grupo de objetos con otro, permitiéndonos encontrar orden en medio del caos del mundo físico. Sigamos adelante con nuestro viaje por la historia de las ideas matemáticas. Volvamos a situarnos en esa Mesopotamia de tierras fértiles y cielos inmensos. Teníamos a nuestro pastor controlando su rebaño con fichas de arcilla guardadas en una bolsa. Aquel método funcionaba de maravilla para mantener el orden de forma individual, pero las sociedades crecen y surgen nuevos desafíos. Hacia el año 3200 antes de nuestra era, ocurrió un cambio extraordinario que transformaría la historia humana. Los sumerios y posteriormente los babilonios comenzaron a presionar esas fichas de arcilla directamente sobre tablillas de arcilla húmeda antes de sellarlas dentro de sobres, también de arcilla. De este modo, si tenías fichas que representaban jarras de grano, dejabas su huella en el exterior del sobre húmedo. Así, en la parte externa quedaban impresas las formas de las fichas y en el interior se guardaban las reales. No pasó mucho tiempo antes de que alguien se diera cuenta de algo evidente. Si la impresión de la ficha ya estaba claramente grabada en el exterior, ¿para qué servía seguir guardando la ficha física dentro del sobre? El sobre de arcilla podía romperse para verificar el contenido, pero la marca exterior ya contenía toda la información necesaria. La impresión en la arcilla era suficiente. Justo en ese instante de claridad mental, la humanidad inventó la escritura, o al menos una de sus primeras manifestaciones conocidas. Algunos historiadores sostienen un argumento fascinante, que el registro de datos matemáticos y de inventarios
fue la verdadera fuerza motriz detrás del desarrollo del lenguaje escrito. Los números y las relaciones de propiedad vinieron antes que las palabras escritas. Antes de que escribiéramos historias de héroes, leyes complejas o poesía, estuvimos registrando cuántas vasijas de grano quedaban almacenadas en el templo, a medida que sus ciudades se expandían. Los babilonios desarrollaron un sistema numérico ingenioso basado en el número 60. Hoy en día utilizamos de forma casi universal el sistema decimal o base 10, probablemente por una razón biológica sencilla. Tenemos 10 dedos en las manos y nos resulta natural agrupar las cosas de 10 en 10. Sin embargo, los babilonios optaron por el número 60, un sistema sexagesimal. Sigues utilizando las matemáticas babilonias cada vez que miras la hora o te orientas en el espacio. Cada vez que miras un reloj de agujas y ves que un minuto tiene 60 segundos o que una hora tiene 60 minutos, estás rindiendo un homenaje silencioso a los babilonios que vivieron hace 4000 años. Cada vez que mides un ángulo y recuerdas que una circunferencia tiene 360 grados, que es 6 veces 60, estás aplicando su base numérica. Los babilonios siguen aquí, escondidos a plena vista. ¿Por qué eligieron el 60? No fue un capricho, sino una decisión sumamente inteligente y práctica. El número 60 tiene una propiedad maravillosa. Es divisible por una gran cantidad de números enteros de forma exacta. Puedes dividir 60 por 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 y 30. En comparación, el número 10 solo se puede dividir de manera exacta por 1, 2, 5 y 10. Esta diferencia era crucial en la antigüedad. Cuando tenías que hacer cálculos prácticos como repartir cosechas de grano, dividir parcelas de tierra o calcular el valor de un intercambio comercial, querías evitar las fracciones. Las fracciones siempre han sido molestas de manejar. Lo eran hace 4000 años y lo siguen siendo hoy, al utilizar una base numérica con tantos divisores como el 60. Los babilonios se aseguraban de encontrarse con muchas menos fracciones en sus cuentas cotidianas. Fue una solución pragmática y sofisticada para facilitar la vida diaria. Pero los babilonios tenían otro truco bajo la manga: un sistema de numeración posicional. Esto significa que el valor real de un símbolo depende del lugar en el que esté escrito. Nosotros hacemos exactamente lo mismo hoy. Si escribes el número 352, el 3 no significa 3. Significa 300 porque está colocado en la posición de las centenas. El 5 representa 50 por estar en las decenas, y el 2 simplemente vale 2 unidades. La posición determina el valor. Los babilonios hicieron esto en su base 60, y representó un logro extraordinario, pues la gran mayoría de las civilizaciones de la antigüedad, incluidos los egipcios o los romanos, no utilizaban sistemas posicionales. En los números romanos, la letra X siempre representa el número 10, sin importar el lugar donde decidas colocarla. Aunque esto simplifica algunas cosas a primera vista, hace que realizar cálculos aritméticos complejos sea una tarea espantosa. Intenta multiplicar 47 por 29 utilizando únicamente números romanos. Es una pesadilla. El sistema posicional simplifica la aritmética de una forma increíble, y los babilonios lo descubrieron miles de años antes de que se convirtiera en el estándar global. Sin embargo, este maravilloso sistema ocultaba un fallo de diseño sumamente problemático, un obstáculo lógico que a la humanidad le costaría un par de miles de años resolver por completo. ¿Qué haces cuando una de tus posiciones está vacía? ¿Qué haces cuando no tienes nada que poner en ella? Imagina que quieres escribir el número 302 en nuestro sistema actual. En este número hay 3 centenas y 2 unidades,
pero no hay decenas. Nosotros colocamos un 0 en medio para indicar que esa posición está vacía. Sin ese 0 intermedio, escribiríamos un 3 y un 2 juntos, lo que se leería como 32. Para solucionar este desafío y señalar que una posición estaba vacía en su sistema numérico posicional, los babilonios eventualmente comenzaron a utilizar un símbolo especial, una pareja de cuñas inclinadas, que servía como marcador de posición. Funcionaba como una señal visual que decía que en esa columna no iba nada. Pero para ellos, ese símbolo no era un número. No era el 0 tal como lo comprendemos hoy. Era más bien un signo de puntuación, una indicación de que esa columna estaba desocupada, pero no una cantidad en sí misma. No existía la idea de que la nada pudiera ser medida o sumada como una cantidad real llamada nada. En este punto las matemáticas se adentran en un territorio profundamente filosófico, porque el concepto del 0 es, sin duda, uno de los más hermosos, pero también de los más difíciles de asimilar en toda la historia de nuestra especie. Nos obliga a hacernos preguntas que suenan casi absurdas. ¿Qué es exactamente la nada? ¿Puede el vacío convertirse en algo real? Si tienes 0 ovejas en tu redil, ¿tienes ovejas? Esta aparente contradicción conceptual detuvo a las mentes más brillantes de la antigüedad durante siglos. La resistencia a aceptar la existencia de este número vacío marcaría el inicio de una larga serie de batallas intelectuales en el gran tapiz de las matemáticas. En ese punto del camino donde los babilonios usaban sus cuñas inclinadas simplemente para indicar un hueco, las matemáticas se toparon con una muralla invisible, un obstáculo que era tanto técnico como profundamente filosófico. Porque para dar el siguiente gran paso, la humanidad tenía que responder a una pregunta que parece sencilla, pero que esconde un abismo de dudas. ¿Qué es exactamente la nada? ¿Puede el vacío ser considerado algo real? Si lo piensas, es una pregunta extraña. Si tienes 0 ovejas en tu corral, ¿tienes ovejas? Parece una tontería, pero esta paradoja detuvo a algunas de las mentes más brillantes de la antigüedad durante siglos. Piensa, por ejemplo, en los antiguos griegos. Ellos fueron matemáticos absolutamente extraordinarios en muchos aspectos. Pero la idea del 0 los hacía sentir profundamente incómodos. Para la mentalidad griega, los números no eran entes flotantes en el vacío. Estaban firmemente atados a la geometría. Un número representaba una longitud física, un área real o una proporción entre dos formas concretas. Bajo esa mirada, ¿qué significa una longitud de 0? No significa nada. Es la ausencia misma de la línea que estás intentando medir. No puedes dibujar un cuadrado con lados de longitud 0, ni puedes tener un triángulo con un área de 0. Por eso, muchos filósofos griegos argumentaban con firmeza que el 0 simplemente no podía existir como un número. Sostenían que un número, por su propia definición natural, tenía la obligación de representar alguna cantidad real y tangible. Introducir la nada en la familia de los números era para ellos una contradicción lógica e insoportable. Quienes realmente rompieron este bloqueo mental y abrieron las puertas al 0 fueron los matemáticos de la India. Estaban diciendo: esta es una parte de la historia de la ciencia que no se cuenta con la frecuencia que merece alrededor del siglo V de nuestra era, y muy probablemente incluso antes, en los templos y centros de estudio de la India, los eruditos comenzaron a tratar el 0 de una manera completamente revolucionaria. Ya no era una simple marca de puntuación para evitar confusiones al escribir cifras grandes. Ahora era un número de pleno derecho, con su propia identidad, un objeto matemático real que podías usar de forma activa en tus cálculos diarios. El gran pionero de esta revolución fue Brahmagupta,
un matemático y astrónomo que trabajaba en el siglo VII en la región de Rajasthan, al noroeste de la India. En sus escritos, Brahmagupta se atrevió a hacer algo que nadie había hecho antes con tanta claridad: redactar las reglas explícitas para hacer aritmética con el cero. Escribió con total naturalidad que si sumas cero a cualquier número, el resultado es ese mismo número. Si restas un número de sí mismo, el resultado es cero. Y si multiplicas cualquier cosa por cero, el resultado vuelve a ser cero. Incluso intentó enfrentarse al espinoso problema de la división por cero, un misterio matemático tan profundo que nos costaría mucho tiempo domesticar por completo. Lo que hizo Brahmagupta fue un cambio radical. Al tratar al cero como un objeto legítimo, sentó las bases para el nacimiento de las matemáticas modernas. Piensa en el impacto de este gesto. Sin el cero considerado como un número real, la disciplina del álgebra, tal como la conocemos hoy, sería sencillamente imposible. No podríamos formular ecuaciones de la forma en que lo hacemos. Tampoco existiría el cálculo infinitesimal ni los sistemas de coordenadas cartesianas donde el cero es el centro exacto, el origen del que nacen todos los ejes y direcciones. Tampoco podríamos comprender con claridad el concepto de los números negativos, ya que estos solo cobran sentido si existe un punto cero, una frontera neutral que deben cruzar para existir en el lado opuesto de la realidad. Y ya que mencionamos los números negativos, hagamos una pausa para hablar de ellos, porque si el cero causó recelos, los números negativos desataron una oleada de confusión y desconfianza que se prolongó durante un tiempo asombrosamente largo. Detente a reflexionar un instante sobre lo que implica un número negativo. Estamos afirmando que existe una cantidad que es menor que la nada absoluta. Si te digo que tengo 3 manzanas negativas en mi mesa, ¿qué significa eso en el mundo real? No puedo mostrarte 3 manzanas negativas. No puedo colocarlas físicamente sobre una mesa de madera para que las toques o las huelas. Es una abstracción pura. Es un concepto diseñado no para contar objetos tangibles, sino para representar relaciones de deuda, de carencia, o la acción de avanzar en la dirección exactamente opuesta a un camino establecido. Durante cientos de años, muchos matemáticos de Occidente miraron estos números con un profundo desprecio, llamándolos absurdos, falsos o ficticios, incluso en pleno siglo XVIII. Cuando la ciencia ya estaba muy avanzada, algunos matemáticos europeos seguían desconfiando de ellos con sospecha. Un ejemplo claro es Francis Masseres, un matemático inglés que en el año 1758 escribió con gran frustración que los números negativos servían únicamente para oscurecer las doctrinas de las ecuaciones, volviendo oscuras y confusas aquellas cosas que por su propia naturaleza eran sumamente sencillas y obvias. Para Masseres y otros científicos de su época, operar con números menores que cero era como hacer trucos de magia oscuros con conceptos que no tenían derecho a existir. Sin embargo, mientras en Europa se debatía acaloradamente sobre la realidad de estas cifras, los matemáticos de China y de la India llevaban siglos utilizándolos con absoluta naturalidad y comodidad, mucho antes de que los barcos europeos adoptaran la idea. En China, por ejemplo, los eruditos utilizaban varillas de conteo de colores para sus cálculos comerciales, ya en el año 200 antes de nuestra era. Usaban varillas de color rojo para representar las cantidades positivas y varillas de color negro para las cantidades negativas. No perdían el tiempo debatiendo la naturaleza filosófica o metafísica de los números negativos. Simplemente los usaban porque hacían que llevar las cuentas de los negocios fuera infinitamente más fácil. Eran herramientas que funcionaban, y eso era más que suficiente para ellos.
Este es un patrón fascinante que verás repetirse una y otra vez en el gran tapiz de la historia de las matemáticas. Aparece una nueva idea, una noción que a primera vista parece absurda, imposible o completamente contraria al sentido común. Al principio, la comunidad se resiste a ella. Los sabios debaten, argumentan y la rechazan con desdén, a veces durante décadas, a veces durante largos siglos. Pero con el tiempo, esa idea rebelde demuestra ser tan útil, tan asombrosamente poderosa y tan buena para describir el funcionamiento sutil del mundo real, que toda la resistencia inicial termina por derretirse como el hielo bajo el sol. La idea es absorbida de forma gradual por la corriente principal del pensamiento. La siguiente generación de estudiantes la aprende en las escuelas como si fuera la cosa más obvia del mundo, sin llegar a sospechar jamás la inmensa cantidad de batallas intelectuales, de dudas y de sufrimientos que hicieron falta para que esa idea fuera finalmente aceptada. Ese ciclo constante de confusión, resistencia, aceptación y posterior normalización ha impulsado el motor del conocimiento humano desde el principio de los tiempos. Ocurrió con el cero, ocurrió con los números negativos, y estaba a punto de suceder de nuevo con un concepto todavía más extraño. Un tipo de número que desafiaría las leyes más básicas de la multiplicación. Y así, con la mente tranquila, llegamos a una de las preguntas más audaces de la historia de las matemáticas. Una pregunta que surge de manera natural cuando aceptas que los números negativos son útiles. Si puedes tener un número cuyo cuadrado sea positivo, como 3 multiplicado por 3 que da 9, o menos 3 multiplicado por menos 3 que también da 9, ¿es posible tener un número cuyo cuadrado sea negativo? ¿Qué número multiplicado por sí mismo da como resultado menos 1? Tómate un momento para pensar en esto. En la recta numérica tradicional, ningún número que conozcas puede lograrlo. Cualquier número positivo al cuadrado es positivo, y cualquier negativo al cuadrado, debido a las reglas de los signos, también es positivo. No hay un espacio para un número así en el camino de la recta lineal habitual. A mediados del siglo XVI, los matemáticos comenzaron a toparse con ecuaciones donde necesitaban desesperadamente la raíz cuadrada de menos 1 para avanzar en sus cálculos. El matemático italiano Gerolamo Cardano. En la década de 1540, se topó con estas extrañas raíces negativas al resolver ecuaciones cúbicas. Cardano las llamó tan sutiles como inútiles. No confiaba en ellas. Las usaba de mala gana, casi sosteniéndolas a distancia, como sostendrías algo que no estás seguro de si está limpio. Pero pronto ocurrió algo asombroso. Otros matemáticos notaron que si simplemente seguías las reglas del álgebra con estos números supuestamente imposibles, al final obtenías respuestas reales, correctas y verificables. Estas cantidades imposibles aparecían en mitad del cálculo y luego se cancelaban, dejando un resultado sólido. Eran como un andamio temporal. Lo necesitas para levantar el edificio, pero una vez terminada la estructura, retiras el andamio y la construcción se sostiene perfectamente por sí misma. El matemático italiano Raffaele Bombelli fue uno de los primeros en tomarse en serio estos números, diseñando reglas precisas para sumarlos y multiplicarlos. Poco a poco, el mundo matemático aceptó que estas cifras no eran un error, sino una clase diferente de realidad. Por desgracia, el nombre que recibieron es uno de los peores de toda la ciencia: números imaginarios. Fue el filósofo y matemático francés René Descartes quien acuñó este término en 1637, y no lo hizo como un cumplido. Descartes quería decir que eran fabricaciones, fantasías ficticias que no debían tomarse en serio, ande el nombre se quedó grabado. Es una lástima,
porque no hay nada de imaginario en ellos. Son tan reales como cualquier otro número. Hoy en día, los números imaginarios realizan un trabajo crucial detrás de escena en la ingeniería eléctrica, la mecánica cuántica, el procesamiento de señales de audio y video y la dinámica de fluidos. Cada vez que usas tu teléfono móvil, los números imaginarios están trabajando en sus circuitos para transmitir datos. Sin embargo, durante un par de siglos, la palabra imaginario generó desconfianza. Es difícil confiar en algo que lleva la etiqueta de fantasía. El camino que transformó estos números en herramientas de la ciencia es fascinante. El personaje central de esta historia fue Leonhard Euler, el hijo de un humilde maestro de libros suizo, nacido en Basilea en 1707. Euler fue una fuerza de la naturaleza. Publicó más artículos matemáticos que ningún otro ser humano, superando los 800 escritos, incluso al quedar ciego en sus últimos años de vida. Continuó dictando sus trabajos de memoria con una claridad asombrosa. Euler dio a estos números su notación definitiva. Propuso llamar a la raíz cuadrada de -1 con la letra I, de forma simple y limpia. Una vez que tienes I, puedes construir todo un sistema numérico a su alrededor. Cualquier número imaginario es solo un número real multiplicado por I, como 3i, menos 7i o la mitad de I. Y al combinar un número real con uno imaginario, para comprender cómo viven estos números, imagina la recta numérica tradicional, una línea horizontal que se extiende hacia la izquierda con los negativos, pasa por el 0 y sigue hacia la derecha con los positivos. Cada número real vive en algún punto de esa línea. Pero los imaginarios no caben ahí. No hay un lugar para ellos en esa dirección. ¿Qué hacemos entonces? La solución geométrica es de una belleza extraordinaria. Dibujamos una segunda recta numérica perpendicular a la primera, que va recta de arriba a abajo, cruzando el 0. En este eje vertical colocamos todos los números imaginarios. Al hacerlo, transformamos la línea en un plano bidimensional, una superficie plana donde cada punto representa un número complejo. La posición horizontal nos da la parte real y la vertical nos da la imaginaria. Esto es lo que llamamos el plano complejo. Esta maravillosa idea fue desarrollada a finales del siglo XVIII y principios del XIX por varios matemáticos independientes. Uno de los primeros fue Caspar Wessel, un humilde agrimensor noruego, que publicó un artículo impecable en 1799 que casi nadie leyó. Unos años más tarde, el suizo Jan Robert Argand llegó de forma independiente a la misma conclusión. Finalmente, el gran Carl Friedrich Gauss ayudó a consolidar este enfoque en el estándar de las matemáticas. Cuando ves los números complejos como puntos en un plano, la multiplicación adquiere de repente un significado geométrico hermoso. Multiplicar dos números complejos ya no es solo hacer aritmética, es rotar y estirar en el espacio. Multiplicar cualquier número por i equivale a rotar 90 grados en sentido contrario a las agujas del reloj alrededor del origen. Si multiplicas por i al cuadrado, rotas 180 grados, lo que te coloca exactamente en el lado negativo de la recta numérica. Por eso i al cuadrado es igual a -1. No es una regla caprichosa. Es una rotación de 2/4 de vuelta que se combinan para hacer un giro de media vuelta. Al verlo de este modo, el misterio se desvanece. Los números imaginarios son simplemente una forma elegante de hablar sobre la rotación y la dirección en 2 dimensiones. Y esta es la razón por la que los ingenieros eléctricos los adoran. La corriente alterna, que fluye por las paredes de tu casa,
En este momento, es una onda que oscila de un lado a otro. Describir esa oscilación matemáticamente es infinitamente más fácil con números complejos. La corriente y el voltaje no solo tienen una fuerza o magnitud, sino que también tienen una fase, es decir, el punto exacto en el que se encuentran en su ciclo de oscilación en cada momento. Los números complejos permiten capturar la fuerza y la fase juntas en un solo paquete elegante. Por eso, cuando un ingeniero utiliza estos números, está describiendo la energía real que mantiene encendidas las luces de tu habitación mientras descansas esta noche. Demos ahora un pequeño giro en nuestro camino. Dejemos por un momento los números complejos y las corrientes eléctricas que oscilan en las paredes de tu habitación para dirigir la mirada hacia algo que asombra y confunde a la mente humana desde que empezamos a contemplar el cielo nocturno, el infinito. Al principio de nuestro viaje, cuando hablábamos de los pastores de Mesopotamia, mencionamos que el cimiento de contar es la correspondencia uno a uno. Si puedes emparejar cada elemento de un grupo con exactamente un elemento de otro, sin que sobre ninguno, ambos grupos tienen el mismo tamaño. Esta idea tan sencilla fue la llave dorada que abrió la puerta a los misterios más profundos del infinito. Y el hombre que sostuvo esa llave fue Georg Cantor. Cantor fue un matemático alemán nacido en San Petersburgo, Rusia, en 1845. Su vida fue una de las más intensas y trágicas de la historia de la ciencia. Desarrolló su carrera en la Universidad de Halle, una institución modesta que no gozaba del prestigio de la Universidad de Berlín, el centro del universo matemático de la época. Cantor anhelaba un puesto allí, pero nunca lo consiguió. La razón de ese rechazo constante residía precisamente en el asombroso trabajo que realizó sobre el infinito, un trabajo que desafió las nociones establecidas y que le granjeó enemigos sumamente poderosos dentro de su propia disciplina. La pregunta que Cantor se planteó parece simple: ¿existen diferentes tamaños de infinito? Tómate un momento para saborear esta pregunta en el silencio de la noche. Cuando pensamos en el infinito solemos imaginarlo como un destino final, un abismo sin fondo, una cantidad insuperable que continúa para siempre. Si algo es infinito, ¿cómo podría haber algo más grande? Infinito es infinito y ahí debería terminar la historia, ¿verdad? Pues resulta que no. Pensemos en los números que utilizamos para contar 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente, sin detenernos jamás. No existe un número que sea el más grande de todos. Ese es un conjunto infinito, la primera gran colección que encontramos en las matemáticas. Ahora, imagina que decidimos descartar algunos de estos números. Nos quedamos únicamente con los números pares: 2, 4, 6, 8, 10, 12 y seguimos adelante para siempre. Intuitivamente tu cerebro despierto, habituado a las reglas del mundo físico, te dirá de inmediato que hay menos números pares que números naturales en total. Al fin y al cabo, has quitado la mitad de los números. Por lo tanto, parecería lógico pensar que la colección de los números pares debería ser la mitad de grande. El sentido común nos susurra que el infinito de los números pares debe ser más pequeño. Sin embargo, ese sentido común se equivoca por completo en el territorio del infinito. Cantor lo demostró recurriendo a la correspondencia uno a uno. Imagina que decides emparejar cada número natural con un número par. Al número 1 le asignas el 2. Al 2 le asignas el 4. Al 3 le asocias el 6. En general, a cualquier número natural que llamemos n, le corresponde exactamente el número par 2n. Si realizas este proceso, te darás cuenta de algo asombroso. Cada número natural tiene un socio par único, y cada número par está emparejado con un único número natural.
Nadie se queda solo en este baile infinito. No hay un solo número natural al que le falte su pareja, ni queda ningún número par abandonado, sin su compañero correspondiente. El emparejamiento es perfecto. Y si la correspondencia 1 a 1 es perfecta, entonces, por la definición más fundamental de tamaño, el conjunto de los números pares tiene exactamente el mismo tamaño que el conjunto de todos los números naturales. Hay tantos números pares como números en total. Esta es la primera señal de que el infinito no se comporta como las cantidades ordinarias. Con grupos de objetos limitados, si tomas una parte de ellos, esa parte es indiscutiblemente más pequeña que el total original. Si tienes 10 ovejas y apartas 5, esa mitad es menor que el rebaño entero. Pero con colecciones infinitas, esa lógica se desmorona de forma maravillosa. Un conjunto infinito puede ser del mismo tamaño que una parte de sí mismo. De hecho, muchos matemáticos adoptaron esta peculiaridad como la definición de lo que significa ser infinita. Si puede emparejarse perfectamente con una porción de sí misma sin que sobre nada. Pero Cantor no se detuvo ahí. Decidió examinar un conjunto de números que parece infinitamente más denso y poblado. Los números racionales, es decir, las fracciones. Piensa en lo que representa una fracción. Es cualquier número que puedas escribir dividiendo un número entero por otro. A diferencia de los números enteros, que están separados por cómodos espacios vacíos, las fracciones llenan el camino de una manera asombrosamente densa. Entre el número 0 y el 1 no hay ningún número entero, pero entre el 0 y el 1 viven infinitas fracciones. Está el 1/2, el 1/3, el 1/4, el 3/7, el 99 centésimos y así sucesivamente en una cadena que parece no tener fin. Si miras cualquier segmento de la recta numérica, por pequeño que sea, descubrirás que está absolutamente abarrotado de fracciones. Parece obvio que el infinito de las fracciones debe ser inmensamente más grande que el de los números enteros. ¿Cómo podrían ser iguales si hay infinitas fracciones atrapadas solo en el espacio que separa al 0 del 1? Y sin embargo, Cantor volvió a obrar su magia intelectual. Encontró una forma ingeniosa de listar todas las fracciones del mundo en un orden específico, un camino que permitía contarlas una a una. Imagina que organizas todas las fracciones posibles en una cuadrícula infinita. En la primera fila colocas las fracciones que tienen el número 1 arriba, en el numerador. En la segunda fila, las que tienen el 2. Y en las columnas haces lo mismo con el número de abajo. El denominador, de este modo, tienes un tapiz ordenado que cubre todas las fracciones del universo. Ahora, si intentas contar este tapiz, yendo fila por fila, te toparás con un muro. La primera fila nunca termina, por lo que jamás podrías pasar a la segunda. Así que Cantor propuso un recorrido diferente. Un camino en zigzag. Una trayectoria diagonal que avanza de esquina a esquina. Comienzas en la esquina superior izquierda con el 1/1. Luego te mueves a las fracciones cuyos numeradores y denominadores suman 3, luego 4, luego 5, moviéndote en un vaivén constante. Al seguir este hilo invisible en zigzag, creas una lista única. Una secuencia ordenada donde cada fracción tiene un puesto específico. La primera, la segunda, la tercera, la centésima. Al poder listarlas de esta forma, has construido una correspondencia 1 a 1 con los números que usamos para contar. Puedes asociar el número 1 con la primera fracción de tu camino, el 2 con la segunda, y seguir así para siempre. El resultado de este razonamiento es casi increíble.
El infinito de todas las fracciones tiene el mismo tamaño que el infinito de los números enteros. A pesar de estar densamente esparcidas por toda la recta numérica, llenando cada rincón entre los números enteros, no ocupan más espacio en la escala de los infinitos. Son lo que llamamos un infinito numerable. Cantor bautizó a este tamaño fundamental con la primera letra del alfabeto hebreo acompañada de un pequeño cero en la base, Aleph cero. En este punto de la noche, tal vez sientas la templanza de pensar que todos los infinitos son del mismo tamaño, que quizás el infinito es una especie de nivel supremo donde todo se iguala. Pero es aquí donde Cantor estaba a punto de lanzar un descubrimiento que sacudiría los cimientos mismos del pensamiento humano, demostrando que detrás de la cortina del infinito aguardan secretos aún más extraños. Una revelación que nos obligará a aceptar que algunos infinitos son, de hecho, incomparablemente más grandes que otros. Y es justo aquí, en la serenidad de esta noche, donde Georg Cantor nos invita a contemplar su descubrimiento más asombroso. Hasta ahora, habíamos visto que colecciones infinitas aparentemente distintas, como los números enteros y las fracciones, compartían el mismo tamaño. Parecía razonable pensar que el infinito era una categoría única, pero Cantor demostró que esto es una ilusión. Demostró que existen infinitos inimaginablemente más grandes que otros, abriendo un abismo bajo nuestros pies. Cantor demostró que los números reales, es decir, todos los puntos que forman la recta numérica continua, incluyendo las fracciones y números decimales infinitos que no se pueden escribir como fracción, como el número pi o la raíz cuadrada de 2, constituyen un infinito de un tamaño completamente diferente. Es un infinito incontable, irreductible, infinitamente más poblado que el de los números que usamos para contar. Para demostrarlo, Cantor diseñó un argumento de una elegancia tan deslumbrante que casi parece un truco de magia. Se le conoce como el argumento de la diagonal. Imagina por un momento que alguien se acerca a ti y afirma con total seguridad que ha encontrado la manera de listar absolutamente todos los números reales que existen entre el 0 y el 1. Sostiene que los tiene a todos ordenados, emparejados uno a uno con los números naturales. El primer número real de su lista, el segundo, el tercero, el millonésimo, y así sin dejarse ninguno fuera. Cantor escucha esta afirmación de forma calmada. No discute, simplemente pide ver la lista. Una vez que la tiene delante, se propone construir un nuevo número decimal que también está entre el 0 y el 1, pero que garantiza, con absoluta certeza matemática, que no se encuentra en esa lista supuestamente perfecta. ¿Cómo lo hace? Lo construye de forma pausada, dígito por dígito, siguiendo una trayectoria diagonal a lo largo de la lista de su oponente, para definir el primer dígito después de la coma de su nuevo número. Cantor observa el primer dígito del primer número de la lista y elige uno diferente. Si el primer número empieza por 0,3, el número de Cantor empezará, por ejemplo, por 0,4. Para el segundo dígito, mira el segundo dígito del segundo número de la lista y vuelve a elegir uno diferente. Si ese dígito es un 5, él elige un 6. Para el tercer dígito, mira el tercer dígito del tercer número de la lista y elige algo distinto. Y así continúa este proceso hacia abajo, recorriendo la diagonal de la cuadrícula de números de forma infinita. Detente a contemplar lo que acaba de suceder en esta noche silenciosa. El número que Cantor ha construido con este método diagonal es, sin duda, un número real válido entre el 0 y el 1. Pero podría estar en la lista de su oponente. No puede ser el primer número de la lista, porque difiere de él en el primer dígito decimal. Tampoco puede ser el segundo número, porque difiere en el segundo dígito. Por la misma regla lógica, no puede ser el número en la posición número n de la lista,
porque difiere de él exactamente en el dígito de la posición n. Este nuevo número es diferente de todos y cada uno de los números que el oponente aseguraba haber catalogado. Este razonamiento es demoledor. Demuestra que no importa lo astuto que seas, ni qué método utilices para intentar listar los números reales, siempre inevitablemente habrá números reales que se queden fuera de tu red. Cada intento de listarlos dejará vacíos infinitos. Los números reales son simplemente demasiados. Son demasiado densos, demasiado vastos para ser contenidos en una secuencia ordenada uno a uno. El infinito de la recta numérica continua es estrictamente mayor que el infinito de los números que usamos para contar. Cantor llamó al tamaño de los números que sirven para contar Aleph 0. Al tamaño de los números reales lo llamó una categoría estrictamente superior. Y su mente brillante no se detuvo ahí. Demostró que a partir de cualquier infinito que ya conozcas, siempre es posible construir un infinito todavía más grande, simplemente considerando el conjunto de todos sus subconjuntos. Esto significa que no existen solo uno o dos tamaños de infinito. Ante nosotros se alza una torre infinita de infinitos, donde cada peldaño es comprensiblemente más gigantesco que el anterior, extendiéndose hacia una inmensidad que desafía toda comprensión humana. Lamentablemente, el mundo no estaba preparado para recibir una visión tan asombrosa. Las ideas de Cantor provocaron una reacción de rechazo inmediata y dolorosa por parte de algunos de los matemáticos más influyentes de su época. Uno de sus críticos más feroces fue Leopold Kronecker, un hombre de gran poder en la Universidad de Berlín. Kronecker sostenía una visión sumamente rígida y pragmática de la disciplina. Su frase más famosa ha quedado grabada en la historia: Dios creó los números enteros, todo lo demás es obra del hombre. Para Kronecker, el trabajo de Cantor sobre infinitos de diferentes tamaños y conjuntos abstractos era una especulación peligrosa, una fantasía matemática que amenazaba con corromper la mente de los jóvenes estudiantes. Utilizó toda su influencia política y académica para bloquear las publicaciones de Cantor, frenar su progreso profesional y aislarlo de la comunidad científica. Otro gigante de la época, Henri Poincaré, llegó a calificar la teoría de conjuntos de Cantor como una enfermedad de la que las matemáticas terminarían por curarse tarde o temprano. Cantor pagó un precio terrible por su audacia intelectual. Sufrió graves crisis de depresión durante las últimas décadas de su vida, pasando largas temporadas en sanatorios y clínicas de reposo. Finalmente, falleció en 1918 en una clínica psiquiátrica de la ciudad de Halle, empobrecido y sintiéndose incomprendido. Hoy en día los historiadores debaten si el acoso profesional que sufrió fue el detonante directo de su enfermedad mental. Pero es imposible leer su historia sin sentir la tristeza de un hombre que miró más lejos que nadie en los misterios de la inmensidad y fue castigado por ello. Sin embargo, las ideas verdaderas tienen una resistencia asombrosa. Las matemáticas no se curaron de la teoría de conjuntos de Cantor. Al contrario, la absorbieron por completo. Hoy en día, la teoría de conjuntos es el cimiento absoluto sobre el cual se construye casi todo el conocimiento matemático moderno. Y este asombroso viaje de Cantor nos deja ante una de las verdades más poéticas de toda la ciencia. Si los números reales son infinitamente más numerosos que las fracciones, ¿qué es lo que llena esos inmensos vacíos de la recta numérica? La respuesta son los números irracionales. Aquellos que no pueden ser escritos como una fracción y cuyos decimales se extienden para siempre sin repetir ningún patrón. La proporción de estos números es asombrosa. Las fracciones, a pesar de ser infinitas y estar esparcidas por todas partes, son asombrosamente escasas en comparación. Imagina el firmamento en una noche despejada.
Las fracciones son como las estrellas individuales, brillantes, infinitas en número, pero separadas por distancias inmensas. Los números irracionales son la oscuridad misma, el terciopelo negro del espacio profundo que llena cada rincón, cada grieta y cada espacio infinitesimal entre una estrella y otra. Si pudieras elegir un número real completamente al azar de la recta numérica, la probabilidad matemática exacta de que elijas una fracción es exactamente cero. No una probabilidad muy pequeña, sino exactamente cero. Las fracciones, en un sentido matemático muy preciso, ocupan un espacio nulo en la totalidad de la recta. Son lo que los matemáticos llaman un conjunto de medida cero. Hoy comprender qué significa este concepto de medida nos llevará a explorar cómo un matemático francés del siglo XX logró reinventar la forma de calcular áreas para dar origen a las tecnologías que hoy utilizas a diario. Ahora, mientras te dejas llevar por la calma de la noche, adentrémonos en uno de los conceptos más extraños y fascinantes de este paisaje infinito. La medida cero. Es una frase que suena casi fría, casi como si estuviéramos descartando algo sin importancia. Pero en realidad encierra una de las verdades más profundas y hermosas de la geometría moderna. Habíamos dicho que las fracciones, los números racionales, son infinitas. Están en todas partes, salpicando la recta numérica como estrellas en un cielo despejado. Pero también dijimos que, en comparación con el manto oscuro de los números irracionales, las fracciones son asombrosamente escasas. Tanto que los matemáticos dicen que las fracciones tienen medida cero. ¿Qué significa esto en realidad? No significa que las fracciones no estén allí o que el conjunto esté vacío. Significa que si intentaras atrapar todas las fracciones del mundo usando una red matemática hecha de pequeños intervalos, de pequeños segmentos de línea, podrías hacer que la longitud total de esa red fuera tan pequeña como quisieras, absolutamente minúscula. Imagina que quieres cubrir cada una de las fracciones que existen en la recta numérica con un pequeño trozo de hilo. Como puedes listar las fracciones una tras otra gracias al zigzag de Cantor, puedes asignar un trozo de hilo a cada una de ellas. Al primer número de tu lista le asignas un trozo de hilo muy pequeño, digamos de la mitad de un tamaño que llamaremos epsilon. Al segundo número le asignas un trozo de hilo que es la mitad del anterior, es decir, un cuarto de epsilon. Al tercero, un octavo. Al cuarto, un 16avo. Así continúas, dividiendo la longitud del hilo a la mitad con cada nuevo paso. Si sumas las longitudes de todos estos infinitos trozos de hilo, el resultado no se dispara al infinito. Al contrario, debido a que cada trozo es la mitad del anterior. La suma de toda esa serie geométrica converge exactamente a ese valor epsilon que elegiste al principio. Como tú tienes la libertad de elegir que epsilon sea un número tan pequeño como desees, por ejemplo, una millonésima, una billonésima de unidad, resulta que puedes cubrir cada una de las infinitas fracciones de la recta numérica con una red de hilos cuya longitud total es menor que cualquier cantidad positiva que puedas imaginar. Es un resultado que desafía por completo nuestra intuición sobre el espacio. Nos revela que podemos acorralar, contener y exprimir un conjunto infinito de puntos en una cobertura que ocupa un espacio prácticamente nulo. Aquí es donde la idea de medida se vuelve verdaderamente profunda, porque nos ofrece una forma de hablar sobre el tamaño de un conjunto que es totalmente diferente a simplemente contar sus elementos. Contar nos dice que las fracciones son infinitas. La medida nos dice que son insignificantes, que no ocupan espacio real en la recta. Ambas afirmaciones son verdaderas, pero responden a preguntas diferentes. Contar pregunta cuántos elementos hay. La medida pregunta cuánto espacio físico ocupan. Y para las fracciones, la respuesta a esa segunda pregunta es, esencialmente, nada.
Este concepto de medida fue desarrollado y estructurado de forma rigurosa a principios del siglo XX por un matemático francés llamado Henri Lebesgue. La historia de Lebesgue es uno de esos hermosos ejemplos, donde una mente brillante toma un problema técnico y al intentar resolverlo, termina abriendo una galería completamente nueva en el templo del conocimiento humano. El problema práctico al que se enfrentaba Lebesgue era la integración. Si recuerdas tus clases de matemáticas, la integración consiste básicamente en calcular el área que queda atrapada debajo de una curva dibujada en un gráfico. En la década de 1850, Bernhard Riemann había diseñado un método excelente para calcular estas áreas. Su método consistía en dividir el espacio bajo la curva en barras verticales muy delgadas, como si fueran los postes de una cerca estrecha. Calcular el área de cada barra multiplicando su base por su altura. Y luego, sumar todas esas pequeñas áreas. A medida que hacías las barras más y más delgadas, la suma se acercaba cada vez más al área real bajo la curva. Este método funcionaba de maravilla para casi todas las funciones normales que a la gente de la época le interesaba estudiar. Pero a finales del siglo XIX, los matemáticos empezaron a diseñar funciones extrañas, casi monstruosas. Funciones que daban saltos bruscos en cada punto racional, o que estaban definidas de formas tan fragmentadas que el método de Riemann simplemente se rompía. No podía manejarlas porque las barras verticales no tenían una altura clara o constante sobre la cual sostenerse. Henri Lebesgue, nacido en 1875 en Beauvais, Francia, encontró la solución dándole la vuelta por completo al problema. Su idea fundamental fue tan simple como genial. En lugar de cortar el eje horizontal en tiras verticales, decidió cortar el eje vertical en tiras horizontales. Para entender la diferencia, imagina que eres un cajero y tienes un montón de monedas y billetes de diferentes valores sobre la mesa que necesitas contar. El método de Riemann equivale a tomar cada billete o moneda en el orden exacto en que aparecen en el montón y sumar sus valores uno a uno, sin importar su tipo. El método de Lebesgue, en cambio, consiste en clasificar primero el montón. Pones todas las monedas de 1 centavo juntas, todos los billetes de $5 juntos, todos los de $10 juntos. Luego, simplemente mides el tamaño de cada grupo, multiplicas el valor de cada denominación por la cantidad de elementos que hay en su grupo y sumas los totales. Para poder aplicar este método horizontal en las matemáticas, Lebesgue necesitaba una forma precisa de medir el tamaño de conjuntos de números muy complejos y desorganizados. No solo intervalos limpios con un inicio y un final, sino conjuntos fragmentados, dispersos y llenos de huecos, como el conjunto de todos los números irracionales. Por eso desarrolló su teoría de la medida, construyendo sobre ideas previas de matemáticos como Émile Borel. Con esta herramienta, creó la integral de Lebesgue, un instrumento de cálculo infinitamente más potente y flexible que la integral tradicional de Riemann. Cualquier función que pudiera integrarse con el método de Riemann también podía resolverse con el de Lebesgue, dando exactamente el mismo resultado. Pero la integral de Lebesgue podía procesar con total facilidad aquellas funciones monstruosas y discontinuas ante las cuales el método tradicional fracasaba por completo. A primera vista, todo esto puede sonar como un ejercicio de pura abstracción, un debate técnico entre matemáticos que no tiene ninguna relación con el mundo real. Pero la realidad es muy distinta. La integral de Lebesgue es el cimiento invisible sobre el cual se apoya casi toda la física, la ingeniería y la tecnología moderna. Cuando escuchas música comprimida en tu teléfono móvil en este momento,
cuando miras el pronóstico del tiempo calculado por modelos climáticos complejos, o cuando los analistas financieros calculan el riesgo de una inversión, toda esa maquinaria matemática funciona gracias a la integral de Lebesgue, la teoría de la probabilidad moderna, el procesamiento de señales de audio y video, la mecánica cuántica. Todas estas disciplinas necesitan medir el comportamiento de variables continuas y caóticas. La única herramienta capaz de darles un sustento firme es esa decisión de un matemático francés de rebanar la realidad de forma horizontal en lugar de vertical. Es una prueba más de que las abstracciones más puras terminan convirtiéndose en las herramientas más prácticas del mundo físico. Ahora, con la mente relajada y dispuesta a dejarse llevar por la corriente de los pensamientos tranquilos, regresemos a la recta numérica. Hemos visto cómo los números irracionales, densos y misteriosos, llenan los espacios invisibles entre las fracciones. Pero la historia no termina ahí. En la quietud de esta noche, te invito a descubrir que el reino de los números irracionales no es un territorio uniforme. Dentro de él se esconde una distinción hermosa, una frontera que separa a los números según su propio origen y naturaleza. Por un lado, tenemos a los números irracionales algebraicos. Esta palabra, algebraica, suena técnica, pero su significado es muy intuitivo. Significa simplemente que estos números son soluciones a ecuaciones polinómicas con coeficientes enteros. Piensa, por ejemplo, en la raíz cuadrada de 2. Es un número irracional, un hecho que los antiguos griegos ya conocían y que les causaba un gran asombro. Sus decimales se extienden para siempre sin repetirse jamás. Sin embargo, la raíz cuadrada de 2 es un número que podemos atrapar fácilmente con una ecuación muy sencilla. X al cuadrado es igual a 2. Es una ecuación limpia, con coeficientes enteros. El número está ahí, capturado por las reglas del álgebra ordinaria. Lo mismo ocurre con la proporción áurea, el número de oro que describe la espiral de las conchas marinas y la disposición de las hojas en los tallos. Es un número irracional, pero es algebraico. También la raíz cúbica de 7 es un número irracional algebraico, aunque son números salvajes que no se pueden escribir como una fracción común. No están completamente indómitos. El álgebra tiene la fuerza suficiente para contenerlos, para definirlos con precisión a través de una ecuación. Son números que, en cierto modo, pertenecen al orden familiar de nuestro sistema numérico tradicional. Pero luego, en los rincones más profundos de la recta numérica, habitan los números trascendentales. Su nombre es evocador, poético, y es completamente exacto. Los números trascendentales son aquellos que no son la solución de ninguna ecuación polinómica con coeficientes enteros. No importa lo compleja, larga o ingeniosa que sea la ecuación que intentes diseñar. No importa cuántos términos sumes o multipliques. Jamás lograrás que un número trascendental sea la raíz de esa ecuación. Estos números trascienden por completo el álgebra clásica. Viven en una dimensión diferente, inalcanzables para las herramientas algebraicas tradicionales. Los ejemplos más famosos de números trascendentales son números que conoces muy bien. El número pi, que describe la relación perfecta entre la circunferencia de un círculo y su diámetro, es trascendental. También lo es el número e, la constante de Euler, que gobierna el crecimiento de las poblaciones, la desintegración de los átomos y la forma en que los intereses se acumulan en una cuenta bancaria. Estos números no son solo irracionales, son de una naturaleza mucho más esquiva y profunda. La existencia de estos números fue probada por primera vez en el año 1844 por el matemático francés Joseph Liouville.
Y lo hizo de una forma emocionante, no buscando un número que ya existiera en la naturaleza, sino construyendo un ejemplo artificial desde cero. Hoy en día, llamamos a este número la constante de Liouville. Para imaginar este número en el silencio de tu habitación, piensa en un número decimal que comienza con 0, Liouville colocó el número 1 en las posiciones que se corresponden con los factoriales de los números enteros y colocó un 0 en todas las demás posiciones. Así, hay un 1 en la primera posición, un 1 en la sextuposición, un 1 en la posición 24, un 1 en la posición 120 y ceros absolutos en todo el resto de la infinita cadena decimal. Es un número sumamente extraño, con decimales muy de largo alcance. Liouville lo diseñó con un propósito muy preciso. Quería que fuera un número que estuviera tan extraordinariamente bien aproximado por números racionales que ninguna ecuación algebraica pudiera jamás sostenerlo o fijarlo como su solución. Y funcionó perfectamente. Pero lo más asombroso estaba aún por llegar. En el año 1874, el mismo año en que Georg Cantor estaba revolucionando nuestra forma de comprender el infinito, Cantor demostró algo increíble sobre los números trascendentales. Demostró que si tomamos todos los números algebraicos del mundo, lo que incluye a todas las fracciones imaginables y a todas las raíces de todas las ecuaciones algebraicas posibles, esa colección de números es en realidad contable. Es decir, podemos listar los números algebraicos uno tras otro en una hilera infinita. Su infinito es del tamaño de Aleph 0, el mismo tamaño que el de los números sencillos que usamos para contar. Como ya sabemos gracias a Cantor que la totalidad de la recta de los números reales es incontable. Este hecho nos lleva a una conclusión inevitable y sobrecogedora. La inmensa mayoría de los números reales que existen en el universo son números trascendentales. Los números algebraicos, a pesar de incluir todas las fracciones y raíces posibles, ocupan un espacio de medida cero en la recta. Son la excepción, una minoría minúscula y dispersa en un océano inconmensurable de trascendencia. Detente un instante a contemplar la poesía de este hecho en la tranquilidad de la noche. El número pi y el número e son famosos, porque aparecen constantemente en la naturaleza, en la física y en nuestras fórmulas. Pero no son especiales por ser trascendentales. Lo que los hace especiales es que son los únicos números trascendentales que somos capaces de nombrar, escribir y trabajar con ellos. La abrumadora mayoría de los números trascendentales que llenan la recta numérica son números que nunca escribiremos, que nunca calcularemos y que ningún ser humano llegará a describir jamás. Están ahí, suspendidos en el continuo del espacio matemático, anónimos, silenciosos e incontables, sosteniendo la estructura de la recta real sin que jamás lleguemos a conocer sus nombres. Sin embargo, a pesar de que están por todas partes, demostrar que un número específico es trascendental es una de las tareas más difíciles y exigentes de toda la ciencia. Tuvieron que pasar décadas de esfuerzos intelectuales para que los matemáticos lograran demostrar la trascendencia de nuestros números más queridos. El matemático francés Charles Hermite logró demostrar que el número e es trascendental en el año 1873, tras un esfuerzo monumental. Y tuvieron que pasar 9 años más para que, en 1882, el matemático alemán Ferdinand von Lindemann demostrara que el número pi también es trascendental. La demostración de Lindemann tuvo una consecuencia espectacular que resonó con la fuerza de un hito histórico. Resolvió en un solo instante uno de los problemas abiertos más antiguos y célebres de la humanidad, la cuadratura del círculo. Desde la época de los antiguos griegos, hace más de 2000 años, los geómetras se habían preguntado si, dado un círculo cualquiera,
era posible construir un cuadrado que tuviera exactamente la misma área, utilizando únicamente una regla y un compás. Generaciones de mentes brillantes pasaron sus vidas enteras trazando líneas y arcos, intentando resolver este acertijo visual. La prueba de Lindemann sobre la trascendencia de pi demostró de forma definitiva que esta tarea es estrictamente imposible. No es que no fuéramos lo suficientemente listos para encontrar la forma de hacerlo, o que nos faltaran mejores herramientas de dibujo. Es que es geométricamente imposible. La razón es de una elegancia matemática impecable. Con una regla y un compás, las únicas longitudes que puedes trazar de forma física son números algebraicos. Al ser el número pi un número trascendental, la longitud de un cuadrado con su misma área requiere una dimensión que trasciende el alcance del álgebra. Por lo tanto, jamás podrá ser construida con las limitaciones físicas de la regla y el compás. 2000 años de búsquedas infructuosas encontraron su respuesta definitiva en una sola palabra: imposible. Esa palabra imposible es uno de los términos más hermosos y poderosos del lenguaje matemático. En otros ámbitos de la vida, decir que algo es imposible puede sonar a rendición o a falta de imaginación. Pero en las matemáticas, demostrar que algo es imposible es un triunfo supremo del intelecto. No significa que hayamos fallado, significa que hemos comprendido la estructura de la realidad con tanta claridad que podemos ver los límites absolutos del universo físico y conceptual. Esa comprensión es la que nos permite descansar en paz, sabiendo que el orden de las cosas es firme, seguro y definitivo. Y así, en la calma profunda de esta noche, nos adentramos en una de las épocas más tormentosas, pero a la vez más hermosas, de la historia del pensamiento humano. A finales del siglo XIX y principios del XX, las matemáticas experimentaron una profunda crisis de identidad. No se trataba de una falta de descubrimientos, pues las ideas fluían con abundancia en todas las áreas, desde el análisis hasta el álgebra. El verdadero problema estaba en los cimientos. Los matemáticos comenzaron a preguntarse sobre qué base firme estaba construido todo su templo de conocimientos y si las reglas fundamentales que utilizaban podrían, algún día, llevar a una contradicción oculta. Esta preocupación no era una simple fantasía. La teoría de conjuntos que Georg Cantor había creado con tanta genialidad contenía una grieta inesperada. En 1901, el filósofo y lógico británico Bertrand Russell descubrió una paradoja de una simplicidad engañosa, pero que golpeó directamente el corazón de la teoría de conjuntos clásica. Se le conoce como la paradoja de Russell. Para entenderla en esta noche silenciosa, imagina una biblioteca que decide crear un catálogo de todos los libros que no se mencionan a sí mismos. Este catálogo es, en sí mismo, un libro. La pregunta surge de forma inevitable: ¿debe este catálogo incluirse a sí mismo? Si decide incluirse, entonces ya se está mencionando a sí mismo, por lo que, según sus propias reglas, no debería figurar en la lista. Pero si decide no incluirse, entonces es un libro que no se menciona a sí mismo, por lo que, por definición, tendría la obligación de estar en el catálogo. De cualquier forma que elijas, te topas con una contradicción irrompible. En términos matemáticos, Russell planteó el conjunto de todos los conjuntos que no se contienen a sí mismos. ¿Se contiene este conjunto a sí mismo? Si lo hace, no debería hacerlo. Sin nulo contradicción absoluta. Si tu teoría fundamental permite contradicciones, todo el edificio se desmorona, pues en la lógica formal, si aceptas una sola contradicción como verdadera, puedes terminar demostrando que cualquier afirmación, por absurda que sea, es también verdadera.
La paradoja de Russell sembró el pánico en la comunidad científica. Reveló que la noción intuitiva de conjunto era peligrosa. No podía simplemente agrupar cosas sin reglas estrictas. Hacían falta leyes, axiomas precisos que limitaran qué tipo de colecciones eran admisibles y cuáles no. Ante esta tormenta, surgió una figura colosal que decidió asumir el desafío como una misión personal: David Hilbert. Hilbert era el matemático alemán más influyente de su tiempo. Creía con una pasión casi religiosa en la perfección y la consistencia de las matemáticas. Para él, la idea de que pudiera haber misterios insolubles o contradicciones permanentes era inaceptable. Su objetivo era diseñar un sistema de axiomas tan perfecto y robusto del cual pudieran deducirse todas las verdades matemáticas posibles de forma mecánica, garantizando que el sistema fuera consistente, es decir, libre de contradicciones, y completo, lo que significaba que cualquier enunciado verdadero dentro del sistema pudiera ser demostrado. Hilbert presentó esta gran visión en el año 1900, en su célebre lista de los 23 problemas no resueltos en París, y dedicó gran parte de su carrera a perseguir este sueño de certeza absoluta. Quería asegurar las matemáticas de una vez por todas, fijando los cimientos de tal manera que ninguna paradoja pudiera volver a agrietar el edificio. Durante 3 décadas, este proyecto, conocido como el programa de Hilbert, atrajo a las mentes más brillantes del planeta. Era una idea hermosa: la posibilidad de reducir todas las matemáticas a un conjunto finito de axiomas básicos y reglas de inferencia puramente lógicas. A partir de ahí, la búsqueda de la verdad sería un proceso limpio, seguro y predecible. Para lograrlo, matemáticos como Ernst Zermelo y Abraham Frenkel desarrollaron un sistema axiomático sumamente estricto para la teoría de conjuntos. El sistema ZAFC, que evitaba la paradoja de Russell al definir con extremo cuidado qué conjuntos se podían construir. Al mismo tiempo, Bertrand Russell y Alfred North Whitehead pasaron años de su vida escribiendo una obra monumental de 3 volúmenes llamada Principia Mathematica, un esfuerzo titánico por derivar todas las matemáticas desde la lógica pura. Su nivel de exigencia era tan extremo que les llevó varios cientos de páginas demostrar de manera rigurosa que 1 más 1 es igual a 2. Puede sonar exagerado, pero para ellos el objetivo no era la rapidez, sino la búsqueda de un rigor absoluto donde cada paso estuviera plenamente justificado desde la base. Hilbert continuó presionando, y en la década de 1920 definió con total precisión los 3 pilares de su programa: consistencia, completitud y decidibilidad. Este último pilar, conocido en alemán como el Entscheidungsproblem, planteaba la búsqueda de un algoritmo, un método mecánico que pudiera tomar cualquier afirmación matemática y determinar, en un número finito de pasos, si era verdadera o falsa. Hilbert estaba tan absolutamente convencido de que este objetivo era alcanzable que lo convirtió en su lema de vida. En un famoso discurso de radio en Königsberg, en septiembre de 1930, pronunció unas palabras que quedaron grabadas en su tumba: «Debemos saber, sabremos». Pero la ironía de la historia es profunda y, a veces, desgarradora. El día anterior a que Hilbert pronunciara ese célebre discurso en Königsberg, en una pequeña conferencia en esa misma ciudad, un joven y tímido lógico austríaco de 24 años se levantó de su asiento y anunció de forma calmada que había demostrado que el sueño de Hilbert era estrictamente imposible. Ese joven era Kurt Gödel. Gödel es uno de los personajes más misteriosos y fascinantes de la historia de la ciencia. Nacido en 1906 en lo que hoy es la República Checa, era un estudiante silencioso, intensamente introvertido
atraído por las preguntas más abstractas sobre la lógica. En 1931, publicó sus 2 teoremas de la incompletitud, 2 verdades que transformaron para siempre nuestra relación con el conocimiento. El primer teorema de la incompletitud de Gödel afirma que en cualquier sistema formal consistente que sea lo suficientemente potente como para describir la aritmética básica de los números naturales, siempre existirán afirmaciones verdaderas que no pueden ser demostradas dentro de ese sistema. No importa cuántos axiomas añadas, ni lo inteligente que seas, siempre habrá verdades que escapen a tu red de demostraciones. Logró codificar el lenguaje de las matemáticas utilizando números, asignando a cada símbolo y a cada ecuación un número único, una técnica llamada numeración de Gödel. Al hacerlo, las afirmaciones matemáticas sobre lógica se convirtieron en afirmaciones sobre las propiedades de los números enteros. Utilizando esta correspondencia, Gödel construyó una ecuación matemática que, al ser descodificada, decía exactamente: esta afirmación no puede ser demostrada en este sistema. Tómate un momento para saborear esta paradoja en la quietud de la noche. Si la afirmación es verdadera, entonces existe una verdad que el sistema no puede demostrar, lo que significa que el sistema está incompleto. Pero si la afirmación fuera falsa, significaría que la afirmación sí se puede demostrar, lo que implicaría que el sistema es capaz de demostrar una falsedad, volviéndose inconsistente. Como la consistencia es el requisito mínimo e indispensable para que las matemáticas tengan valor, nos vemos obligados a aceptar la incompletitud. La incompletitud es el precio que pagamos por la consistencia. El segundo teorema de la incompletitud de Gödel fue un golpe aún más demoledor para el sueño de Hilbert. Demostró que un sistema consistente no puede demostrar su propia consistencia utilizando únicamente sus propias herramientas. Nunca podremos demostrar desde dentro de las matemáticas ordinarias que las matemáticas están libres de contradicciones. Esa certeza absoluta que Hilbert anhelaba con tanta fuerza es algo que el sistema jamás podrá proporcionarse a sí mismo. Este descubrimiento no significó que las matemáticas estuvieran rotas o que no fueran confiables. Lo que Gödel nos reveló es que la verdad es un territorio infinitamente más grande que el mapa de nuestras demostraciones. Las matemáticas no son un edificio cerrado que pueda terminarse por completo de una vez y para siempre. Son un paisaje infinito que se extiende en todas direcciones. Una exploración que nunca terminará, ofreciéndonos siempre nuevos misterios por descubrir en el silencio de la noche. Es de esta forma, mientras la noche avanza y el silencio se hace más hondo, como el camino de la lógica nos lleva a un descubrimiento que cambió el destino de nuestra especie. Gödel había demostrado que no todo lo que es verdadero puede ser probado, pero aún quedaba una última esperanza del sueño de David Hilbert. Existía al menos un método mecánico, un procedimiento paso a paso, que pudiera decirnos si una afirmación cualquiera tiene o no una demostración. En 1936, un joven matemático británico de 30 años, llamado Alan Turing, dio una respuesta definitiva. Para demostrarlo, Turing tuvo que definir primero de forma matemática qué significa realizar un proceso de cálculo paso a paso. Y al hacerlo, diseñó de manera mental un dispositivo teórico, la máquina de Turing, un mecanismo simple que lee y escribe símbolos en una cinta infinita de papel siguiendo reglas estrictas. Turing no intentaba inventar una máquina física. Estaba resolviendo un problema de lógica pura sobre los límites de las matemáticas. Pero su diseño teórico, esa máquina capaz de simular cualquier cálculo imaginable, se convirtió en el plano de diseño fundamental de todos los ordenadores modernos. Su demostración de que existen problemas que ningún ordenador podrá resolver jamás, como el famoso problema de la parada, cerró las puertas al sueño de Hilbert.
pero abrió el camino a la era digital. Las 3 columnas de Hilbert se habían derrumbado. Las matemáticas no pueden ser completas. No pueden probar su propia consistencia. Y no pueden decidirse mediante un algoritmo automático. Pero las matemáticas no se detuvieron. Lejos de colapsar, absorbieron estas verdades y continuaron explorando fronteras aún más desconcertantes. Una de ellas es el misterioso axioma de elección. Este axioma dice algo que parece evidente. Si tienes una colección de cajas y cada caja contiene al menos un objeto, puedes elegir exactamente un objeto de cada caja para formar un nuevo grupo. Parece trivial, pero cuando nos enfrentamos a colecciones infinitas incontables de cajas, sin una regla clara de cómo elegir, el axioma de elección afirma que esa selección sigue siendo posible, aunque sea imposible describir cómo realizarla. Esto divide la existencia matemática de la construcción física. Al aceptar este poder de elección pura, en 1924, Stefan Banach y Alfred Tarski demostraron una consecuencia que desafía toda lógica física, la paradoja de Banach-Tarski. Demostraron que es matemáticamente posible tomar una esfera sólida, cortarla en un número finito de piezas muy específicas, y volver a unir esas piezas usando solo rotaciones y traslados para obtener 2 esferas idénticas en tamaño y densidad a la original, sin estirar la materia, sin dejar huecos. Esto parece violar la física, pero las piezas en las que se divide la esfera son conjuntos no medibles, fractales tan complejos que el concepto de volumen ordinario no se les puede aplicar. Es un truco de magia conceptual que solo existe gracias al axioma de elección, un recordatorio de que el universo matemático alberga estructuras fantasmales que desafían nuestra intuición material. Y esta misma libertad nos lleva de vuelta a Cantor y su hipótesis del continuo. Cantor creía que no existía ningún tamaño de infinito intermedio entre el de los números de contar y el de los números reales de la recta numérica. Pasó su vida entera intentando demostrarlo sin éxito. Décadas más tarde, Kurt Gödel y Paul Cohen demostraron que la hipótesis del continuo es independiente de los axiomas tradicionales de las matemáticas. No se puede demostrar que sea verdadera, y tampoco se puede demostrar que sea falsa. Vives en un limbo lógico. Puedes elegir un universo donde existan infinitos intermedios o uno donde no existan, y ambos caminos son matemáticamente perfectos y consistentes. Para navegar por este inmenso océano de dudas, los matemáticos recurren a una de las herramientas más poderosas jamás creadas, el cálculo infinitesimal. Diseñado de forma independiente por Isaac Newton y Gottfried Leibniz, a finales del siglo XVII, el cálculo permitía describir el movimiento de los planetas y la fuerza de la gravedad. Pero su base lógica inicial era un caos. Utilizaban los infinitesimales. Números infinitamente pequeños, mayores que 0, pero menores que cualquier fracción real. El filósofo George Berkeley los llamó de forma poética los fantasmas de las cantidades fallecidas, criticando que los matemáticos los trataran como si fueran 0 en algunos pasos y distintos de 0 en otros. Fue necesario el esfuerzo de matemáticos como Augustin Louis Cauchy y Karl Weierstrass en el siglo XIX para poner orden en este caos a través del concepto riguroso de límite y la famosa definición epsilon delta. Ya no hacía falta hablar de números mágicos infinitesimales. Ahora hablábamos de un proceso de aproximación infinita, limpio y lógicamente impecable. Y al hacer el cálculo preciso, Weierstrass descubrió monstruos matemáticos que horrorizaron a sus contemporáneos, como su famosa función continua en todos los puntos, pero no diferenciable en ninguno. Una curva infinitamente Haggard, un fractal que nunca se suaviza por mucho que te acerques, demostrando que nuestra intuición sobre la suavidad del espacio no es un guía confiable.
Esta misma complejidad gobierna las sumas infinitas. Bernhard Riemann demostró en su teorema de reordenación que si tienes una serie que converse de forma condicional, puedes cambiar el orden de sus términos para que sume cualquier número real que desees, o incluso para que se dispare al infinito. El orden de los factores sí altera el producto cuando nos adentramos en el infinito, pero el mayor logro de Riemann, y el misterio supremo que todavía hoy permanece abierto, nació en un breve artículo de 8 páginas publicado en 1859. Riemann se propuso estudiar los números primos, esos bloques de construcción de la aritmética que parecen distribuirse de forma caótica y caprichosa a lo largo de la recta numérica. Riemann descubrió una conexión hermosa y casi mística. La forma en que los números primos están esparcidos en la recta numérica real está gobernada con absoluta precisión por los puntos donde la función z se hace cero en el plano complejo. Conjeturó que todos los ceros no triviales de esta función se encuentran alineados en una única línea vertical perfecta, la línea crítica donde la parte real es exactamente un medio. Esta conjetura es la hipótesis de Riemann. Es el misterio sin resolver más importante de toda la ciencia. Si es verdadera, significa que existe un orden musical y perfectamente regular en el corazón de los números primos. Si es falsa, el desorden reina. Se han comprobado más de 10 billones de ceros, y todos ellos caen exactamente sobre esa línea perfecta. Pero la demostración definitiva sigue esquivando a las mentes más brillantes de nuestra era. Aquí, en el final de nuestro viaje, todas las corrientes se unen. Los números reales, el infinito de Cantor, la precisión de los límites, la geometría compleja y los misterios de los números primos convergen en una única fórmula que susurra sobre la estructura más profunda del universo. Las matemáticas no son una colección fría de reglas rígidas escritas en piedra. Son una búsqueda viva, un camino que se adentra con valentía en la niebla de la confusión para descubrir que, al otro lado de la paradoja y el misterio, siempre aguarda un nuevo nivel de orden y belleza. No necesitas resolver estos acertijos esta noche. Puedes dejar que todas estas ideas se asienten suavemente en el fondo de tu mente, como hojas que caen en un estanque tranquilo. Los números, los infinitos y las estrellas seguirán allí en la mañana, esperando pacientemente tu curiosidad. Por ahora, deja que el hilo se desenrolle en el silencio de la noche. Mantén la calma y deja que la inmensidad te lleve suavemente hacia el descanso.